A propósito del tema, está con nosotros la señora ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo. Bienvenida, es un gusto saludarla. Buenas noches, Giovanni, un saludo muy especial a usted y sobre todo también a todos los televidentes. Veía la nota previamente, un tema de prioritario interés para las familias. ¿Habrá un regreso a clases ya presenciales en septiembre en todo el país o todavía se demora, ministra? Lo hay ya, Giovanni, y es muy importante poderle contar a todos los televidentes. Agradecer a los secretarios de Educación, maestros, directivos. Hoy estaba en el Congreso justamente presentando un balance. Ya más de 80% de las secretarías del país, Giovanni, están en presencialidad con un porcentaje alto de sus instituciones. Ustedes ven el esfuerzo, por ejemplo, de la secretaria Edna, la secretaria de Bogotá, tiene un porcentaje muy alto de colegios, no solamente con todas las adecuaciones, sino ya hay un porcentaje de asistencia importante de los niños y los jóvenes y una invitación, como lo decía la secretaria de Bogotá, a los padres a tener información de primera mano, acercarse a sus rectores, entender este proceso, y creo que muchas de las observaciones que se hacían anteriormente versaban sobre el protocolo, que es importante, pero lo más importante y que pocas veces se dice es cómo este proceso de aislamiento generó unos efectos muy complejos en los niños y que en lugar de pronto de manejar información que no es correcta o información que se tergiversa, todos debemos en todos los medios de comunicación, y gracias por este espacio, contribuir a hablar de lo importante. Lo importante es, hay un rezago a nivel nutricional, de desarrollo integral, un rezago a nivel de aprendizajes, emocional, Giovanni, y creo que no hay región de Colombia que no haya podido visitar, porque acompaño cada vez que la Secretaría regresa a la presencialidad, donde usted ve que los más contentos son niños, jóvenes y maestros, los tres. Los maestros porque regresan al escenario natural, como dicen ellos, están en contacto directo porque saben la realidad de nuestra ruralidad, saben los problemas que se han visto abocados por distintos temas. No todos tienen la misma conectividad o no tienen conectividad, no todos han tenido un proceso de retroalimentación, y retornar es muy positivo. Veíamos el caso de Bogotá, pero igualmente destacamos muchísimo experiencias como Medellín o la del Eje Cafetero o San Andrés, o departamentos como Guaviare, donde todas las instituciones educativas han retornado, Giovanni. Entonces, es posible, obviamente requiere de buena información y que a través de los medios de comunicación vayamos contando, podamos generar esta confianza y recordar algo, Giovanni. Como ha dicho la OMS, el COVID es una enfermedad de origen común, es decir, se puede contagiar en cualquier espacio. No han hecho dilemas o polémicas o preguntas cada vez que los niños están en escenarios familiares, deportivos, financieros, comerciales, recreativos. Allí no hay preguntas. Cuando llegan al escenario educativo sí las hay, válido, pero de todos estos escenarios que he nombrado, el escenario que tiene más claros los protocolos, los recursos, miraban ustedes todo el apoyo con Secretaría de Salud, ¿cuál es? El escenario educativo. Entonces, así como se tienen que reactivar todos los espacios, que está haciendo el esfuerzo Colombia por reactivarse, por aportarle a los hogares, igualmente se tiene que reactivar la educación. ¿Y qué va a hacer, señora ministra, con esos pocos sindicatos, cada vez menos, que insisten en que no hay condiciones? Bueno, nosotros siempre, Giovanni, en este periodo de gobierno del presidente Iván Duque, ya vamos a cumplir 3 años de trabajo, no solamente hemos sido respetuosos, sino atentos a muchísimos espacios de conversación. No solamente en el ámbito de una negociación sindical como en la que estamos actualmente, sino a muchos temas. Somos conocedores de lo importante que es entablar un diálogo respetuoso para mejorar las condiciones del bienestar de los maestros en Colombia. Pero no olvidemos, hablamos del bienestar de los maestros, muy importante, pero también del de los niños. Y esa es la invitación, cómo logramos dar las garantías a la comunidad educativa, cómo no olvidamos temas importantes que son necesidades de los maestros, que son apoyos, pero cómo dejar de lado, no podemos dejar de lado la realidad de los niños y todos hacer el esfuerzo, porque además, Giovanni, este tema pues no es Colombia el único que lo ha abordado, están distintas experiencias a nivel internacional que muestran qué es lo adecuado, y un llamado que vale la pena recordar en este medio de UNICEF, de UNESCO, de todos los expertos en educación, donde dice es prioridad de salud pública volver. Le cambio de tercio, señora ministra, a propósito de los 3 años de gobierno. Otra vez vuelven a radicar en el Congreso el proyecto de presupuesto y otra vez el sector de la educación tiene la mayor tajada. ¿Cómo se invirtió esa plata en ese fortalecimiento de la educación en estos 3 años? Bueno, gracias, Giovanni. Sí, decirles a los televidentes que, para ponerlo en cifras, pasamos a 11 billones de pesos de crecimiento. Esto en un cuatrenio no se había dado, entonces yo creo que, como decían hoy en el Congreso, claro, educación siempre requerirá más recursos, pero no desconozcamos el esfuerzo del gobierno y del Congreso de llegar a 49 billones de pesos, Giovanni. ¿Y en qué se ha priorizado? Yo creo que
No podemos olvidar, Giovanni, que llegó la pandemia, pero había un plan de desarrollo y hay unas metas que siguen vigentes y seguimos trabajando. Entonces, los recursos del presupuesto se armonizaron entre temas de primera infancia, jornada única, alimentación escolar que se convirtió en PAE en casa, innovación, doble titulación, educación superior, pero también en la creación del Fondo Solidario para la Educación, en hacer realidad la matrícula cero, en acompañar con recursos de protocolos de bioseguridad a todas las entidades territoriales, en generar mejoramientos, porque yo creo que esta pandemia lo que hizo fue reiterarnos que la ruralidad es vital. La ruralidad no es un tema más, es un tema prioritario y por esto trabajar en mejoramientos, van más de 700, tenemos una nueva convocatoria abierta. ¿Cómo no mencionar todos los temas de apoyo a los maestros que realmente se han materializado en temas importantes? Nivelación salarial, bonificación docente, evaluación, más de 107.000 maestros en cursos de formación y procesos de educación posgradual. En fin, Giovanni, yo creo que son temas muy importantes de agenda. Aquí han concurrido todos, también gobiernos locales y como digo yo, esto más allá de un partido. Si hay algún tema que tiene que unir a los colombianos es el tema educativo y en eso hemos concentrado los propósitos. Yo me acuerdo que cuando arrancó el gobierno el presidente Duque habló de Generación E y se puso una meta de 300.000. ¿La superaron o todavía falta? Giovanni, de 336.000. Y qué bueno que usted lo pregunta porque yo creo que las conversaciones en este país, que además necesitamos permanentemente diálogo, escucha, conversación, tienen que ser para sumar. Y creo que hay que contar que desde el plan de desarrollo, incluso desde la campaña, el presidente Iván Duque habló de gratuidad en la educación superior. Esto se hizo realidad con Generación E. Usted me pregunta cuántos serán, serán 336.000, componente de excelencia, de equidad, a hoy hay 200.000 historias de jóvenes reales beneficiarios y un fondo solidario que llegó en pandemia y que fue la primera aproximación que dimos a matrícula cero. Solo para mencionarle, el semestre anterior fueron 500.000 muchachos en el país ya con matrícula cero. Obviamente, con una escucha propositiva a los jóvenes, con un trabajo con el Congreso, primero ya contamos con los recursos, la matrícula cero llegó para quedarse, tenemos 63 convenios firmados por todo el país. Y como lo dijo el presidente Iván Duque y se hizo realidad, el ministro de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de inversión social. Entonces, mire la coherencia, no solo educación es el sector con el mayor presupuesto, bien, 2022, allí estaremos en el Congreso dando el debate, escuchando las distintas posturas de los congresistas, quienes han expresado siempre su apoyo al tema educativo. Y dos, el proyecto de inversión social, un proyecto que busca un equilibrio financiero para el país, que invita a la austeridad del gobierno y que da respuestas sociales. Y en esas respuestas sociales hay un artículo específico, no solamente para el tema de matrícula cero, que lo hace Política de Estado, sino también para todo el plan de alivios de ICETEX. Entonces, mire, del 11 de mayo a hoy, que fue el anuncio formal del presidente de matrícula cero, hay los recursos, están firmados los convenios, tenemos este primer semestre ya 695.000 estudiantes y hay proyecto en el Congreso. El PAE siempre fue un problema en el sentido de que se encontraron casos de corrupción. ¿Se logró rescatar? Mire, Giovanni, con el PAE le menciono los siguientes logros y los siguientes desafíos. Primero de ellos, se duplicaron los recursos del PAE. Y esto no es menor porque es de allí donde sale la financiación para algo, Giovanni, que cada día valoran más las familias colombianas, y es el aporte nutricional que da el PAE en el desarrollo de los niños. Creamos la Unidad Especial de Alimentación, eso es fruto del plan de desarrollo, comenzó a operar además en pandemia. Le tocó el reto de volver de un día para otro del PAE que llegaba a las instituciones, volverlo PAE en casa. Eso generó PAE que llegaba a casa, todas las secretarías terminaron de adaptarse al proceso y si usted recuerda, de las cosas más valoradas el año anterior fue justamente el PAE en casa, llegando a más de 5.6 millones de beneficiarios. ¿En qué estamos ahora? Ahora estamos en el desafío nuevamente, vemos que las secretarías de educación retornan a la presencialidad, hemos dado un tiempo prudente para que las secretarías puedan ajustar los contratos de PAE en casa, volverlo a transformar en PAE en la institución educativa, que yo creo que es la prioridad, y como usted dice, claro, se presentan secretarías con niveles de avances distintos. Hoy me decían en el Congreso, ojalá, ministra, no solo se cuente quiénes fallan, que está bien decirlo, ejecutar acciones con los órganos de control, y ahí tenemos que seguir siendo muy insistentes, pero también quién lo hace bien. Entonces hay unos buenos sistemas de información que esperamos tenerlos finalizados este año, que den una estrategia más robusta de seguimiento a lo que pasa en las regiones, informes que estamos trabajando muy de la mano con los órganos de control, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Señora ministra, y sobre las pruebas del ICFES, que son las pruebas, en mi época eran las pruebas del ICFES, tercero, quinto, séptimo y noveno, ¿van a volver o se aplazan para el otro año? Volvieron, y volvieron con un esfuerzo muy grande. De pronto, con todo esto que ha pasado,
no todos los televidentes tienen claro de dónde veníamos en materia de pruebas. Sí. El país había hecho años atrás el esfuerzo por generar pruebas en los distintos niveles, y usted lo recuerda, Giovanni. Lamentablemente, en el año 2018, antes incluso de nosotros entrar al gobierno, las terminaron. Y solo quedó la prueba Saber 11, que es la prueba de más larga trayectoria en el país. Exacto. Cuando llegamos al gobierno vimos la prioridad, tener pruebas es tener información clave y es transformar las prácticas de aula. Entonces, por instrucción del presidente, se decidió reactivar las pruebas, se rediseñaron, pero además no solamente en matemáticas y lenguajes, sino matemáticas, lenguajes, ciencias socioemocionales, un tema que por esa época era importante y hoy sí que es importante. Este diseño estuvo listo, se alcanzó a aplicar una primera prueba piloto antes de la pandemia, que era la idea para luego hacer pues la prueba en todo el país. Llegó la pandemia. Ustedes saben que no obstante hubo pandemia, el año pasado Colombia fue de los pocos países latinoamericanos que presentó el resto de sus evaluaciones. O sea que la mayoría de los países detuvo las evaluaciones, nosotros no. Se presentó Saber 11, Saber TIT, Saber Pro, incluso el ICFES, y un saludo a todos los compañeros del ICFES que lo hacen posible, y su directora Mónica, hicieron una gran transformación a un ICFES digital, a que las pruebas pasaran en ser pruebas de formato tradicional a pruebas que pueden hacer los estudiantes, que tienen obviamente un voto y un seguimiento de la confidencialidad, de todo el proceso que tenemos que dar de garantía. Con ese aprendizaje, pues ya llegaron las pruebas para quedarse de tercero, quinto, séptimo, noveno y 11. Y dirán ustedes, ¿y para qué invierte el gobierno tanto dinero en unas pruebas? Por responsabilidad. Ahora más que nunca en esta pandemia hay una afectación clarísima, y lo responsable no es solo salir a decir que la hay, medirla, tener información clara en cada región y tomar acciones. Y las acciones se llaman evaluar para avanzar, todos aprender, programas que, dicho sencillo para los televidentes, buscan saber cada niño desde tercer grado hasta grado 11 cómo está académicamente, poderlo hablar con los padres, poder encontrar mecanismos que aceleren aprendizajes. Así que ustedes me han preguntado mucho hoy en esta entrevista, ministra, ¿el retorno a la presencialidad? Sí, ese es el primer objetivo, pero el segundo es hablar de calidad y que pasen cosas en los establecimientos educativos a propósito de la calidad. Yo entiendo, ministra, que hay que hablar de la calidad, sin duda, pero la infraestructura, porque en infraestructura también estábamos bien quedados. Infraestructura encontramos grandes retos, no solo porque hay una, digámoslo, deuda como país de invertirle mucho y consecutivamente, y no importa el partido político o el gobierno, seguir invirtiendo en infraestructura. Eso está claro. Usted sabe que encontramos unos problemas contractuales, pero más allá que mirar con retrovisor, lo que hicimos fue solucionarlos. Hoy le puedo contar que hay más de 4 billones de pesos invertidos en infraestructura, que las obras se reasignaron, las obras que estaban en incumplimiento, se están ejecutando, estamos cumpliendo. Hay personas que dicen que porque el ministerio publica todos los días avances en infraestructura, que si es que no hay foco en otros temas, y yo creo que lo que deja ver es que estamos trabajando en muchos temas, pero que logramos reactivar la infraestructura, y va para colegios nuevos y para mejoramientos. Y ahora, con ocasión de la pandemia, sí que sale a la luz la importancia de los mejoramientos rurales. Aquí le hablo de baterías sanitarias, de comedores escolares, de mejoramiento de aulas, y ahorita justamente salieron un primer resultado el viernes pasado de la convocatoria de mejoramientos rurales, pidiendo a todas las entidades, tengo que decir que los gobernadores y alcaldes fueron muy juiciosos, postularon muchísimos predios para que completen información y seguir el proceso de evaluación. Esperamos en septiembre dar resultados importantes de un programa completo de mejoramientos rurales que va a ir más allá de una sola vigencia, o sea, va a permitir un trabajo sistemático de mejoramiento rural.